Claramente lo que yo voy a desarrollar en los próximos minutos no es una opinión personal, sino que está forjada en lo que probablemente todos ustedes hagan en sus lugares de trabajo. Nosotros como institución monovalente que se dedica básicamente a neurociencias, tenemos, como seguramente ustedes, un comité neurooncológico donde todos los martes se discuten los pacientes, en el que participan los radioterapeutas, los cirujanos, los oncólogos, los neurólogos, y vamos discutiendo un poco la indicación de cuál es el mejor tratamiento para cada paciente. Por lo tanto, todo lo que yo voy a mostrar en estos minutos, que básicamente son cuál es el rol que nos queda a nosotros como cirujanos y por qué podemos fundamentar en algunas situaciones todavía la cirugía, está basada en la discusión permanente con nuestros propios oncólogos. No hay conflicto de intereses en esta presentación. Claramente, seguramente, el doctor Towie ya algo habrá mencionado anteriormente. Hay en la actualidad una tendencia, sabemos que existen metástasis cerebrales y que es uno de los tumores malignos más frecuentes del sistema nervioso central. Sin embargo, si uno compara cuando uno empezó su formación a la actualidad, hay claramente una menor indicación de cirugía. Y eso tiene un fundamento lógico que es el incremento o las mejorías que se han dado en todos los demás tratamientos no invasivos. Estos son algunos ejemplos de nuestra casuística en el departamento de radiocirugía nuestro de Gamma Knife. Es un paciente de 60 años donde podemos ver en la primera tira la pre-radiocirugía y podemos ver cómo hubo en este paciente con múltiples lesiones secundarias una mejoría en el control de la enfermedad con la radiocirugía. O sea, la radiocirugía tiene su rol y eso es indiscutible para determinados casos. A su vez, los oncólogos también, ha habido una mejoría en el tratamiento oncológico. Aquí vemos un paciente 2 años antes con esta lesión y la mejoría simplemente con el tratamiento con Pembro y Bevacizumab, o este otro paciente con múltiples lesiones y sin cirugía, una franca mejoría radiológica. O sea, claramente el cirujano ha perdido, no voy a decir ha perdido rol, pero tenemos cada vez un poco más acotado el campo de acción. Esto no siempre es así, insisto, creo que la tendencia mundial es ir un poco más a una medicina personalizada, donde cada paciente tiene que ser evaluado por sus propias condiciones. Todavía nosotros tenemos algunos roles que los vamos a ir mostrando uno por uno, donde el cirujano todavía puede ayudar. Y lógicamente las ventajas que aportamos es la menor utilización de esteroides. Recién se mencionó en la charla anterior a la mía, donde se hablaba de la posibilidad de disminuir a través de la citorreducción la necesidad de esteroides y facilitar a su vez, sacando la lesión más grande, el tratamiento posterior de las demás. Lógicamente podemos tener un impacto en el control de las crisis convulsivas o mejorar algún síntoma neurológico por efecto de masa. Lo que el cirujano siempre tiene que saber, y uno le explica a los residentes o a los médicos más jóvenes, es la necesidad de ese balance entre ayudar al paciente y no incrementarle los déficits neurológicos. Hay mucho en la literatura escrita de cuáles son los factores pronósticos para una cirugía. Lógicamente, el paciente que esté en mejores condiciones, pacientes jóvenes, con una enfermedad de base controlada y a su vez con el número de lesiones que el paciente tiene. Este es un paciente con una única lesión donde claramente la cirugía tuvo impacto y por suerte no incrementamos el déficit, es donde el cirujano puede ayudar mucho. Tenemos lógicamente un montón de pacientes no candidatos, lesiones múltiples con mal estado general, donde el oncólogo directamente en ese ateneo que nosotros hacemos ya nos alerta a decir, este es un paciente donde incluso a lo mejor no hay opciones de tratamiento sistémico y tenemos lógicamente los paliativistas que toman cargo de ese paciente. Pero ¿dónde tenemos nosotros, el cirujano, todavía algún rol para nosotros? Este es un ejemplo, es el único que recuerdo que tenemos en la serie nuestra, de que tuvimos que terminar operándolo porque no teníamos primario, no teníamos causa, y lógicamente hay un porcentaje que alrededor del 3% de las lesiones que debutan con el secundarismo. Y bueno, este fue un caso de una lesión celar y pericelar que terminó siendo un CA renal. Otro tipo de lesiones donde el cirujano tiene rol, las lesiones de calota, donde no solamente por diagnóstico histológico, sino por protección del cráneo. Esto técnicamente, y uno no minimiza ningún procedimiento quirúrgico, pero sabemos que si uno mantiene los estándares quirúrgicos actuales, uno puede hacer una citorreducción, una resección completa de la lesión y por sobre todas las cosas, corregir el déficit del cráneo. Esta es una paciente de 42 años femenina, o esta otra con un CA de tiroides, con la erosión ósea, y uno puede en el mismo acto quirúrgico dar protección a la cavidad craneana. Segunda gran indicación nuestra, cuando tenemos lesiones grandes con efecto de masa. Esto, lógicamente, uno puede discutir, y no soy radioterapeuta, pero trabajo con nuestros radiocirujanos y con los oncólogos, y en más de una vez tenemos
un límite que ha quedado en el imaginario colectivo como de 3 centímetros. Entonces entra esa disputa de decir hasta qué punto la cirugía puede, y sabemos que la radiocirugía más de una vez se extiende un poco más de eso y que no es matemática, pero lesiones grandes como esta, con gran edema, claramente uno puede esperar a que a lo mejor algún tratamiento de radioterapia tenga acción, pero si tenemos suerte y uno la puede resecar completamente con el procedimiento quirúrgico, el beneficio para el paciente es mucho más rápido. Las lesiones radioresistentes, esto era histórico hace muchos años y se discutía qué era la indicación. Hoy ha cambiado un poquito porque sabemos que muchas de estas lesiones que al principio, sobre todo el melanoma, podían ser consideradas como radioresistentes, hoy son las que en general el mejor resultado tienen a la inmunoterapia, como se charló antes. Por lo tanto, hoy no sé si es tan directa la indicación, pero sabemos que son las que, a su vez, melanoma, una de las que más sangran. Y acá tenemos un ejemplo de por qué un paciente termina operándose, una lesión muy pequeñita, como la podemos ver, pero con un gran volcado hemorrágico, y en ese acto quirúrgico uno puede eliminar la sangre y terminar erradicando la lesión. Hay algunas lesiones específicas en cuanto a la localización, y la fosa posterior, nosotros somos muy respetuosos de la fosa posterior por las complicaciones que puede producir, no solo en el devenir de la historia natural, sino también en el posoperatorio. No sé si estoy siendo un poco ligero, voy a hablar un poco más despacio por la traducción, me había comprometido ayer. Esta es una mujer de 42 años, donde nosotros discutimos la posibilidad de la cirugía para tratar de permitir una mejor calidad de vida o de evitar las complicaciones de obstrucción del cuarto ventrículo por el riesgo concomitante de hidrocefalia. Esta es otra paciente también con UCA de mama, con una gran lesión donde uno ve la compresión del cuarto ventrículo. Operamos la de fosa posterior y va a radiocirugía las supratentoriales, que son pequeñas. La multiplicidad, en algún momento también hubo mucha discusión en la literatura de cuál era el número de metástasis que se podía considerar, o si existía un número a partir del cual uno decía no es candidato a cirugía o sí. Algunos hablaban de 2, algunos hablaban de hasta 3. Lo que es importante de algunos de los trabajos es que se ha demostrado que hasta 3 lesiones uno puede tratar con los mismos resultados que si el paciente tuviera una. Nosotros hacemos eso en pacientes que tienen lesiones como en este caso, con una lesión frontal y uno de fosa posterior grande, con edema. Lo que hacemos es cirugía. Uno puede hacer cirugía en el mismo acto, particularmente preferimos la cirugía secuenciada para tratar de disminuir la morbilidad. Uno puede discutir si no es más móvil dormir 2 veces un paciente. Hoy creo que si el paciente está en buenas condiciones, yo prefiero lesiones grandes como esta, por ahí hacerla en 2 tiempos, sobre todo donde sí somos bastante conservadores de hacerlas secuenciadas, cuando las lesiones son, por ejemplo, bilaterales y cerca del área rolando. Entonces, de alguna manera nos aseguramos que el paciente no tenga un déficit para recién pasar a la otra cirugía. Pero insisto, se pueden hacer en el mismo acto quirúrgico. Incluso el cirujano tiene también un rol en la recirugía. Este es un caso de una paciente con una pequeña lesión en la fosa temporal que se resecó y tiempo después tuvo una recaída y también se operó hace poco y hicimos una resección de la lesión. Hay que tener en cuenta que las recirugías muchas veces los pacientes tienen, las complicaciones que más se reportan son, como en todo procedimiento de recirugía en neurocirugía, la piel y las complicaciones del abordaje quirúrgico. Otra de las indicaciones donde el cirujano puede tener todavía un rol hoy es cuando el propio oncólogo o el radioterapeuta nos dice: esto me excedió a mí, hice el tratamiento y de alguna manera no dio el resultado que queremos. Sabemos que hay un porcentaje de pacientes que responden al principio con una pseudo progresión lesional, una imagen de aumento de tamaño, pero que después debería mejorar, pero en algunos casos no. Esta es una paciente que después del tratamiento no había mejorado y fue sometida a cirugía. O este otro ejemplo de una chica de 39 años que se trató esta primera lesión frontal derecha con muy buen resultado en radiocirugía, que después, 3 años después, apareció esta lesión temporal mesial izquierda, que se hizo radiocirugía, pero que no respondió como la otra, sino que siguió creciendo, que fue sometida a resección quirúrgica. Algunos detalles técnicos para si hay médicos jóvenes o para colegas cirujanos para la discusión. Está claro que el impacto de la resección total es mucho mejor que la subtotal, y esto ha sido publicado y reportado.
Pero, ¿qué puede tener de impacto para el cirujano en la técnica quirúrgica? Los dos grandes tipos de resecciones. Si uno puede hacer una resección en bloque, eso ya ha sido reportado como que tiene mejor impacto en las posibilidades de diseminación leptomeningia del paciente. Cuando uno habla, y esta presentación la discutimos con los oncólogos, nuestros oncólogos, y cuando yo les preguntaba qué es lo que más les molesta o más ruido hace después de una cirugía, y ellos argumentan la diseminación leptomeningia nodular, no la difusa, sino la nodular nuestra. Entonces, de alguna manera, y eso está publicado, si uno puede hacer una resección en bloque, no siempre se puede, pero disminuiríamos la posibilidad de dejar implantes de células periféricas. Incluso esto también por el grupo de Anderson fue publicado para áreas elocuentes. De hecho, hasta se podría hacer, como en este caso, en áreas elocuentes con resultados oncológicos y funcionales buenos. No siempre lo podemos, es un corto video para mostrar un caso de una lesión metastásica de un CA de colon, donde este paciente tenía todas mal pronóstico para lo que es una diseminación, lógicamente, para una diseminación leptomeningia. Afectaba a los ventrículos, era subcortical, hubo que hacer por la zona en la que estaba una resección piecemeal, o sea, por partes. Ahí no existía la posibilidad, de acuerdo al volumen, para nosotros de hacer una resección en bloque, pero conseguimos una buena resección radiológica con una buena performance del paciente en el postoperatorio, y de alguna manera pienso que siendo una lesión tan grande y en la localización que tenía, es una clara indicación de que todavía tenemos un rol quirúrgico. Las diseminaciones, insisto, este es otro paciente con una lesión muy mal ubicada, próxima a la cisterna magna, y aquí vemos lo que es después posoperatoriamente la diseminación que hizo a nivel de la columna. Pero esta es la diseminación a la que yo me refería. La diseminación leptomeningia difusa, como en el caso de esta imagen superior, el cirujano tiene poco que ver. Pero en este caso, este es un paciente que operamos por un CA de riñón, se extirpó esta lesión y poco tiempo después ustedes pueden ver cómo aparecen estos pequeños nódulos que son los indiscutiblemente diseminación nodular posoperatoria, donde de alguna manera el rol de la cirugía puede ser analizado como potencial causa. Sí, hace una semana participamos también de una charla del doctor Maldown, que él volvió a reforzar las indicaciones, lo menciono porque creo que fue, si mal no recuerdo, estuvo en el Anderson como fellow, donde se discute mucho el rol de hacer cirugía, gamma knife o radioterapia estereotaxia preoperatoriamente para disminuir las posibilidades de esa diseminación nodular, y eso es importante a tener en cuenta. Algunos detalles técnicos que podemos usar durante la cirugía, no es necesario, pero como para empezar a hacer la curva de aprendizaje, la utilización de la ecografía intraoperatoria es algo muy barato. Países latinoamericanos como los nuestros no están, es muy necesario ser eficiente y eficaz en el procedimiento quirúrgico. En las cirugías próximas al área elocuente, lo que utilizamos, como voy a mostrar acá, este es un paciente joven, 34 años, con UCI de pulmón, tratar de localizar siempre preoperatoriamente el mapeo y el monitoreo de las áreas motoras durante la cirugía, y lo que hacemos después en la resección intraoperatoria, al tratar de resecar las paredes de la lesión para optimizar la mayor resección posible, tratar de utilizar, como voy a mostrar, las cánulas de aspiración que están unidas al catéter de monitoreo de potenciales, para que de alguna manera poder saber cuán lejos estamos de la estructura. Esta es la cánula, cuán lejos estamos de las estructuras elocuentes. Extrapolar un poco la técnica que se utiliza en gliomas para las lesiones secundarias. Aquí de alguna manera uno puede ir tallando un plano. Sabemos que las lesiones metastásicas suelen tener un plano de disección, y que en la medida que uno pueda extenderse 2-3 milímetros a sustancia blanca no elocuente, es de alguna manera una forma de facilitar o disminuir las chances de esa diseminación leptomeningia. Vuelvo a decir que en esa área, ahí nosotros no pudimos, porque era una lesión quística, hacer una resección en bloque, por eso nos quedó otra que hacer la piecemeal, pero con una buena resección, buena evolución posoperatoria, con una resección completa. Otro ejemplo, utilizando la misma técnica, donde uno puede hacer resecciones amplias de lesiones en áreas elocuentes.
Esto lo puse simplemente porque tenemos un área dentro del departamento de cirugía endoscópica, y de alguna manera uno trata de extrapolar o siempre poner un poco adelante cuál es el rol de la endoscopía. Particularmente no veo que para lesiones metastásicas, a menos en determinadas localizaciones, la endoscopía vaya a brindar mucho más que lo que puede ser una buena visualización, pero de alguna manera lo empezamos a incorporar como adyuvancia. No es que esto vaya a tener, al menos por ahora, un impacto en el resultado final. Complicaciones, es importante medirse y saberlas. Voy a ser claro, las tuvimos prácticamente a todas las que han estado descritas. Esta es una imagen de una hematoma en la loge quirúrgica, una resección en bloque y se llenó la cavidad de sangre, o sin hematoma en la cavidad quirúrgica. Casos con extensión al ventrículo hemos tenido con hidrocefalias externas que a veces son de difícil tratamiento. A veces es necesario considerar más de una terapéutica para obtener que estos cerebros de alguna manera se expandan. Hematomas epidurales, en este caso, con necesidad posterior de evacuación del mismo, y la más temible en fosa posterior, el mismo motivo por el cual y al principio dije que lesiones en las áreas de fosa posterior las consideramos quirúrgicas para prever alguna morbilidad que puede generar, es a su vez el principal riesgo cuando nos hacen edema de fosa posterior, como en este caso que terminó en óbito. Como conclusiones, no voy a mencionar mucho, este es un poco un algoritmo de lo que en nuestra institución utilizamos, pero claramente creo que lo que es metástasis o secundarismo viene más de este lado, de esta parte superior de la diapositiva, con todo lo que es la inmunoterapia y el tratamiento oncológico. Particularmente, lo mejor que nosotros hemos conseguido en estos años fue hacer el trabajo en equipo. Creo que eso es fundamental, y si yo tuviera que recomendarle a un grupo joven de trabajo, es tratar de trabajar siempre con el mismo oncólogo, con el mismo grupo de oncólogos, que es de donde uno se va nutriendo en ese feedback de discusión de casos, porque si bien claramente en meningiomas, por decir algo, o en schwannomas, uno tiene un poquito más claras las indicaciones, en el secundarismo creo que esto va un poco, como dije al principio, a la medicina personalizada. Hay que tener muy en cuenta el estatus del paciente, cuáles son el primario que el paciente tiene y qué drivers se pueden utilizar para saber si es candidato a inmunoterapia, hormonoterapia o quimioterapia. Y seguramente nos van a quedar a nosotros algunas indicaciones, o por lo menos por ahora, sustentadas en localización, en volumen o en complicaciones. Pero si en algún momento el cirujano a lo mejor estuvo en una posición un poco más de vanguardia, creo que ahora estamos un poco más equilibrados. Eso no es malo, pero hace a que nosotros nos pone un poco el desafío de tratar de encontrar un nuevo rol donde podamos ayudar a nuestros pacientes. Muchas gracias.